Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén sintonizando o escuchando este podcast. Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Ya tenía un buen rato que no nos veíamos aquí en el podcast a cuadro, conmigo, solo. Desde que empezó el año habíamos tenido invitados, tuvimos grandes invitados hasta ahora. Uriel de Relatos de la Noche, mis amigos de la Cueva del Guampa, el señor Alberto Urquiza, el comandante Sonrix, en fin, muchos invitados. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa en ese formato. Todavía tengo algunos invitados en la lista. La semana pasada les subí el creepypasta o el relato de la fundación SCP. Entonces hoy voy a estar yo aquí solo, un poco a la antigua, porque sé que hay algunos suscriptores que prefieren que yo esté solo en el podcast. En fin, que yo sea el único conductor. Entonces aquí se trata de darle gusto a todos, así que vamos a estar únicamente hoy, ustedes y yo, aquí en el programa. Como vieron, bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, que como están viendo en el título del video o del podcast, si están en Spotify, vamos a hablar de uno de los misterios más relevantes y más curiosos de los últimos años que han rondado en internet, que es el misterio de los niños de los ojos negros, o los Black Eyed Kids, como les conocen en Estados Unidos. Entonces, antes de entrar ya de lleno con el tema, primero que nada les recuerdo mis redes sociales. Son Instagram, que me encuentran como @elgrimorioderrix. Ahí estamos en contacto pues más constantemente, es la red que más uso después de YouTube. También, bueno, últimamente cabe aclarar que he tenido muy poco tiempo, ya tengo, aparte del canal tengo otro trabajo, entonces he tenido muy poco tiempo para estar contestando mensajes, y como también ya somos más, hay veces que Instagram ni siquiera me avisa que tengo mensajes. Entonces, si no les he contestado, perdón. Ya llegará un momento en el que llega un momento de la semana en el que me siento a checar los mensajes y les contesto los más que puedo. A veces los dejo en visto, pero no, o sea, si mandan alguna historia los dejo en visto. Créanme que no los estoy ignorando. Ya leí el relato y ya lo marqué como de los importantes. Creo que se llama como marcado en Instagram, para saber yo que es un relato y contarlo más adelante cuando estoy buscando relatos para algún compendio o para algún post en Facebook o en Instagram o lo que sea. También síganme en Facebook, que estoy como el Grimorio de Rix. Ahí les digo que somos muy pocos porque abrí la cuenta ya mucho después de que había empezado el canal, y pues somos muy poquitos por allá. Entonces vayan a darle like a la página. Ahí estoy subiendo videos que a lo mejor no han visto, de los más antiguos del canal. Los estoy subiendo allá recortados, editados. Entonces no olviden darle like a la página, compartirla con sus amigos y no se pierdan los posts que hago por allá. También síganme en Twitch, que bueno, no nos hemos podido conectar por lo mismo, porque trabajo también los fines de semana. Entonces he estado un poco apretado de tiempo, estoy trabajando en el programa todos los días, y aparte les estoy preparando una sorpresa que espero que para el verano ya puedan disponer de ella. Una sorpresa muy especial que creo que a muchos. Y bueno, cabe aclarar también que si están en YouTube y a ustedes les gusta escuchar los podcasts en Spotify o simplemente descargarlos, pues vayan a Spotify, síganme y ahí pueden descargar los episodios. Asimismo, si me estás escuchando por primera vez en Spotify, te recomiendo que me busques tal cual como el Grimorio de Rix en YouTube, y ahí vas a encontrar muchísimos videos desde septiembre del 2019 hasta esta semana. Subo 4 episodios al canal de YouTube a la semana, incluyendo el podcast. Así que ya sabes, si estás en Spotify y te gustan estos temas, pues sígueme también allá para no te perderte ningún episodio. Y bueno, ahora sí, habiendo dicho eso, habiendo hecho la introducción como se debe de este tema de los niños de los ojos negros, ya vamos a entrar de lleno con el tema de hoy. Que les digo que ha sido muy popularizado en internet en los últimos años, sobre todo en algunos foros de creepypastas, pero esta leyenda afirma ser real, afirma que en verdad existe, que los avistamientos de los que se habla son reales. Vamos a desentrañar este misterio, si es verdad, a qué se debe, porque son muchas las personas a lo largo de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, que han tenido encuentros con estas criaturas, con estos niños. Obviamente no son niños, son entidades que toman la forma de niños. Y bueno, aparte muchos de ustedes me habían pedido este tema desde hace mucho tiempo. Hay muchos temas que son obligados
dentro de la temática del misterio, de lo paranormal, y que no hemos podido hablar de ellos al 100%. Por ejemplo, del Mothman ya tengo un podcast que fue de los primeros que subí, el segundo o el tercero, así que les estaré dejando por aquí las etiquetas, porque de hecho hoy vamos a hacer una mención a el caso de el Mothman o el hombre polilla, al caso de Roswell, del paso de Dyatlov, en fin, muchos casos que son obligados en esta temática. Ya he hablado de ellos, pero hay algunos que no, entre ellos los niños de los ojos negros, los hombres de negro y otros temas de los que ya estaré hablando en episodios posteriores. Pero ya hablando un poco más de los niños de los ojos negros, que les digo que en inglés, que es obviamente donde surge esta leyenda moderna a finales de los 90, ahí en esos lares, el tema o estas criaturas, estas entidades que toman la forma de niños, son conocidos como los Black Eyed Kids, no los Black Eyed Peas, Black Eyed Kids. La razón por la que reciben este nombre es simple. Se trata de, les digo, no son niños, cabe aclarar que no son niños, son entidades, ahorita vamos a ver de qué tipo de entidades, que toman la forma de niños, pero con la peculiaridad de que tienen los ojos completamente negros, es decir, no tienen la escalera, que así se conoce a la parte blanca del ojo, la escalera, tampoco tienen iris, sino que pareciera ser que su pupila abarcara la totalidad de su globo ocular, lo cual obviamente les despierta un terror indescriptible en las personas, porque es algo que no es común, ni siquiera en personas que tengan algún padecimiento, alguna enfermedad, tampoco es común. A estas entidades se les ha asociado con los fenómenos extraterrestres, con los hombres de negro, que les digo que son estas entidades que siempre van de la mano. Cuando hay algún avistamiento extraterrestre o algún avistamiento ovni, los hombres de negro suelen estar ahí, no siempre, dependiendo de la gravedad o de la... Déjenme algo un poco para acá. Listo, es que está un poco incómodo. Los que están en Spotify no vieron eso, pero en YouTube sí. Los hombres de negro son estas entidades. No cabe aclarar, para los que no conozcan el tema de los hombres de negro, no son los personajes graciosos que vemos en la película con Will Smith y con Tommy Lee Jones. La de Chris Hemsworth no existe, esa cosa es una aberración. No es así, no es algo gracioso, sino que son personajes bastante oscuros que pareciera ser que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos y que han sido registrados, han sido reportados por varias personas que han tenido encuentros con ovnis, ya un poco, o sea, no personas que vieron un ovni en el cielo y ya, sino personas que han tenido encuentros del segundo tipo, del tercer tipo. Ellos se han encontrado con estos seres, con estos hombres de negro, y bueno, son personas o son entidades que resultan extraños a la vista, que pareciera ser que son humanos, pero lo curioso es que pareciera que no tienen cejas. Algunos no tienen cabello, todos son iguales, como si fuera un copy-paste de una persona, como si fuera un personaje de un videojuego copiado y pegado a lo largo de diferentes lugares del mundo, o incluso mientras están dos al mismo tiempo, los dos lucen iguales, pareciera que no tienen folículos, o sea, como que no les sale nada de barba, pero incluso las personas lampiñas, los hombres, tienen estos folículos donde se ve que sale el vello. Ellos pareciera que su piel es de plástico o algo así. Son entidades muy extrañas, además de que nunca se quitan los lentes oscuros. No hay, por ejemplo, no hay afroamericanos, asiáticos o latinos, siempre son hombres blancos, muy altos, caucásicos, pero les digo que es como un copy-paste, como que todos son el mismo ser, ¿no? Entonces eso es lo perturbador de estos seres. Ya en algún episodio futuro vamos a hablar de los hombres de negro, pero se asocia a los niños de los ojos negros con estas entidades de los hombres de negro, y ahorita vamos a ver que no es tan descabellada esta probabilidad. También incluso se asocia a los niños de los ojos negros con los vampiros, de los que hemos estado hablando mucho últimamente en el canal, debido a la extraña forma de actuar que tienen estos supuestos niños. Porque les digo, no son niños, aunque lucen como niños, no son niños normales, es decir, no son niños haciendo una broma. Pero ¿qué son estas cosas? ¿Qué son los niños de los ojos negros? ¿Son extraterrestres? ¿Son fantasmas, como afirman muchos? ¿Son hombres de negro en miniatura? ¿Qué son? ¿Son vampiros, como dicen? Eso es lo que vamos a averiguar en este episodio número 30 ya del podcast del Grimorio de Rix. Muchas gracias por estar conmigo a lo largo de estos 30 episodios. Gracias por volver el Grimorio de Rix antes de su primer año, a cierre del 2020. El podcast número 35, el podcast más popular número 35 en el género de ficción en Spotify. Muchas gracias. Sé que número 35 no estamos en el top 10, pero por lo menos estamos dentro del top 50 de todo Latinoamérica. Así que muchísimas gracias. Y pues vamos a empezar ahora sí ya con la información de lleno de los niños de los ojos negros. Los niños de los ojos negros, también llamados como chicos de ojos negros, esto pues ya es una forma distinta de llamarlo, pero es casi la misma, son una leyenda urbana, paranormal, de supuestas criaturas que se asemejan a niños entre las edades de 6 y 16 años. Esto es un rasgo muy importante, que los niños
A veces lo más viejo que puede lucir según los testigos son, tomando en cuenta, haciendo digamos un análisis de los relatos, los niños más viejos de niños con ojos negros que se le aparecen a las personas suelen tener 15 años, no más. Es decir, y es muy extraño, normalmente son niños más jóvenes, mayormente entre 12 y 10 años y a veces un poco más chicos. Ahorita vamos a ver que una de las características de los niños de los ojos negros es que se aparecen en parejas. Entonces, normalmente uno de los dos niños suele ser un poco mayor de edad, visiblemente, que el otro. Normalmente uno de los niños luce de entre 10 y 12 años y el otro entre 8 y 7. Entonces es raro ver uno de 15 años, 16. Lo más común es entre los 6 y los 10 años. También su piel es extremadamente pálida, lo cual al ocurrir en Estados Unidos pues puede que no fuera tan extraño, es decir, a lo mejor en México es más raro, o en países de Centroamérica, Sudamérica, donde hay muchas personas morenas, incluso en Sudamérica hay personas con descendencia africana, por esta cuestión de la esclavitud que hubo ahí y pues la mezcla de razas que hay en toda Latinoamérica. Pero en Estados Unidos, aunque obviamente hay afroamericanos y hay gente asiática y latinos, pues también hay muchísimos caucásicos y gente pálida o muy blanca. No es extraño, pero incluso ahí en Estados Unidos la piel de estos niños suele ser extraordinariamente pálida, lo cual obviamente también pues levanta algunas sospechas de cuando se le acercan a las personas que los han visto. Y obviamente pues tienen los ojos negros, ¿no? Que es obviamente su característica más recurrente, más clara, y que obviamente despierta miedo, en las personas que lo ven, porque no es común. Además, pareciera ser que los niños en casi todos los encuentros, si no es que todos, al inicio del encuentro quieren ocultar este rasgo. Pareciera ser que no lo pueden ocultar. Es decir, no es un rasgo o un elemento voluntario, sino que es algo que ellos no quisieran tener porque eso los delata, estos ojos negros. Y obviamente vamos a ver que todos los sucesos ocurren de noche. Entonces, si tienen alguna gorra o la gorra de una sudadera, un sombrero o una cachucha, lo cual sí ha ocurrido, usan esto o las sombras de la misma noche para ocultar este elemento de los ojos negros. Pero es lo más común. También parecen hacer, la mayoría de las ocasiones, aparecen en la orilla de un camino, ya sea en la ciudad o de alguna carretera, haciendo autostop, que es cuando pues levantas el pulgar para que te lleven a algún lado, lo cual pues hoy en día ya no es una práctica tan común por toda pues el peligro y la inseguridad que se vive, no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. Incluso hay muchas personas pues locas allá afuera. O también los que los llegan a ver creen que son niños que se dedican a la mendicidad, es decir, que son mendigos que viven en la calle y están pidiendo limosna. Y como son niños y se ven, vulnerables o se ven débiles, pues algunas personas se apiadan de ellos y acuden a su llamado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación con los casos. También en muchas ocasiones aparecen, al parecer de la nada. No dejan huellas, ese es otro rasgo. Vamos a ver ahorita un caso en el que hay una tormenta de nieve donde era imposible que alguien pudiera pasar por ese camino, y sin embargo, a mitad de la noche, dos niños se materializan al parecer enfrente de la puerta de un matrimonio en Vermont. Entonces, muchas veces se presentan así, en la puerta de una casa, en el umbral de una casa, tocan la puerta y tras cualquier excusa, ya sea que quieran agua, que tienen frío, que buscan a sus padres, piden entrar. Y eso es algo curioso que vamos a ver ahorita, que siempre piden permiso para entrar, no se meten como tal, no irrumpen en la casa, y es por eso que son asociados a los vampiros. Pero más adelante vamos a ver las características de estos niños. Y este elemento de que los niños piden permiso para entrar a la casa es un elemento en común que se encuentra en todos los relatos que hay en internet, al menos los que encontré. De hecho, no necesariamente piden entrar a la casa, también piden entrar al automóvil. A las personas que se les aparece en la calle, estando ellos dentro de su coche, necesitan el permiso de las personas para entrar al automóvil. Es decir, no pueden entrar porque sí. Por eso se asocia a los niños de los ojos negros con alguna entidad paranormal. Y no con una secta o con un grupo de delincuentes juveniles o de un grupo de delincuentes que usan niños como carnada, porque ellos entrarían al coche y listo, le roban las pertenencias a la persona o la secuestran o lo que quieran hacer. Pero estos niños necesitan fervientemente del permiso
de las personas, y además cuentan con algunas habilidades como que infunden un miedo que parecía no tener sentido en primera instancia a sus víctimas, porque dices, oye, son niños, ¿por qué le tengo miedo a un niño? Pero ellos, sin embargo, es uno de los miedos más profundos que han tenido en su vida al encontrarse con estos seres, y a medida que va avanzando el encuentro y ven que tienen los ojos negros y van desentrañando la figura, pues ya tienen razón para estar asustados, pero de momento están asustados sin saber por qué. Además, también pareciera ser que tienen una voz muy hipnótica, o que tienen habilidades hipnóticas, porque a las personas les cuesta trabajo salir o desobedecer lo que les están diciendo estos niños. De hecho, se cree que los que han contado estos relatos, que han sobrevivido, porque a fin de cuentas creemos que son sobrevivientes, los niños negros, los niños de los ojos negros, perdón, les toma como por sorpresa, incluso se sorprende que haya personas que no caigan en su juego. O sea que debemos suponer que hay muchas otras personas que no han tenido tanta suerte y que han muerto o han desaparecido a manos de estas entidades, sean lo que sea. Les digo, las historias de estos niños de los ojos negros no son de ahorita. Yo, honestamente, la primera vez que supe de este caso, o de una leyenda que de hecho la vamos a tocar ahorita porque es la primera que sale a la luz, fue en un video de Dross. En uno de Dross cuenta 3 historias de terror. Los que sigan a Dross ya desde hace muchos años, pues sabrán que hasta el año 2013, 2014, Dross subía regularmente videos donde él aparecía a cuadro y contaba 3 historias de terror. En uno de esos videos contó el primer relato del que se tenga registro de un periodista que tuvo un encuentro con los niños de ojos negros, y a partir de eso que ocurrió en 1999, pues se empiezan a popularizar muchos más relatos, y hasta la fecha, incluso encontré para este episodio, varios relatos, un par de relatos que ocurrieron en Latinoamérica. Entonces, les digo, no es solo en Estados Unidos, es en varias partes del mundo y en varias partes de Estados Unidos propiamente. Los supuestos orígenes de esta leyenda, porque a fin de cuentas es una leyenda urbana, porque como toda cosa paranormal, como todo tema paranormal, pues no hay una prueba fehaciente, no hay una fotografía, no han logrado capturar, a menos que se tenga registro, no han logrado capturar a uno de estos niños, no hay un video, etcétera, etcétera. Entonces sigue siendo una leyenda, a fin de cuentas una leyenda urbana. Se hallan publicaciones escritas de 1998, perdón, en los orígenes de esta historia se encuentran en 1998, y les digo que la primera persona que da a conocer su caso es el reportero el reportero de Texas de nombre Brian Bethel, en una lista de correo sobre fantasmas. Una lista de correo, para los que sean muy jóvenes y no les tocó eso, era algo así como un hilo de Twitter, solamente que lo mandabas por correo. Era un email, un correo electrónico que tenía una lista inmensa de contactos, que algunos se conocían entre sí, otros no. Normalmente la manera de entrar en uno de esos redes de correos o listas de correos era que algún amigo te metiera, pero te encontrabas personas de todo tipo. O sea, era una mezcla de varios, porque ya muchas personas le habían metido mano, entonces estaban mezclados los amigos de los amigos de los amigos, y era como lograbas entrar a estos hilos de correo o estas listas de correo. Y en una de estas fue donde él contó su relato, y a raíz de ahí pues se popularizó. Ahí todavía no había redes sociales en el 99, creo que todavía ni siquiera existía High Five. Entonces fue a través de correo electrónico que se empezó a, digamos, viralizar o popularizar la historia de este hombre Brian Bethel. Y esto ocurrió también porque, bueno, se supone, y esos relatos pues no sé por qué no los cuentan como, digamos, los originales, quizá porque este fue el primero que se volvió viral, pero la razón por la que Brian Bethel compartió su relato, su encuentro con los niños de los ojos negros, fue porque ya había habido varios encuentros o varios avistamientos, varios testimonios que habían ocurrido en Abilene, en Texas, que era de donde era originario este hombre Brian Bethel, y en Portland, Oregón. No sé, a lo que sí no encontré es si hay algún relato, no sé, de la Edad Media o de la época de los colonos que hable de estos niños. No lo encontré. Si alguno tiene alguna información en la historia, por favor déjenla en los comentarios si están escuchándolo en YouTube, y si estás en Spotify, por favor ve al video en YouTube para comentarlo, o si lo quieres poner publicarlo en mi cuenta de Facebook, adelante, en mi página de Facebook. Así que pues ahí es donde empieza todo esto, en el 98, en Abilene, Texas, por de la mano, escrito por el periodista Brian Bethel, un hombre tejano, y lo hace en una lista de correos que les digo es como la variable de un hilo de Twitter. Las historias de Bethel, o la historia de Bethel, ganó tanta popularidad que él creó y publicó un FAQ, o un Frequently Asked Questions, o sea, un grupo de preguntas hechas frecuentemente, que sería usado para mantenerse al día
con la demanda de más información sobre esta leyenda urbana. Lo que no encontré es dónde publicó estas preguntas frecuentes, no sé si fue en MySpace o algo así, pero el punto es que lo hizo y se dice que hasta la fecha es, digamos, esas preguntas frecuentes son como una especie de formato para, digamos, determinar o para definir al 100% estas criaturas de personas que las ven y que a lo mejor no saben qué son. A través de este foro es como ellos se enteran. La historia que este periodista vivió a finales de los años 90 sirvió para que miles de personas alrededor del mundo a partir de ese momento, que habían tenido experiencias similares, por no decir idénticas a la suya, se animaran a dar a conocer estos relatos, con el fin de prevenir a las personas del mundo de estas entidades cuyos fines son desconocidos, porque les digo, los relatos que conocemos son de las personas que lograron, digamos, resistirse a los encantos o a la hipnosis de estas cosas. Pero ¿qué pasa con los que no lograron resistirse? ¿Qué pasa con los que sí lograron, los que sí abrieron la puerta de su casa o de su automóvil y permitieron entrar a estos niños? O quizá ahorita vamos a ver que hay algunas personas que abrieron la puerta y aún así no les pasó nada. ¿Cuáles son los fines de estos niños? ¿Simplemente espantar? ¿Implantar algo? O en verdad desaparecen en las personas? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. La historia de Brian Bethel, el periodista tejano, ocurrida el 16 de enero de 1998, lo cual me da un escalofrío porque es 4 días antes yo nací, el 12 de enero de 1998 en la Ciudad de México. Su historia es la siguiente, se las voy a relatar tal cual como la encontré del correo original en un foro. Ahorita voy a desaparecer de cuadro, se los voy a narrar y regresamos para seguir platicándola. Así que nos vemos en la oscuridad. Era de noche. Recordé que adeudaba la cuota mensual de internet y para evitar un indeseado corte decidí ir al centro comercial donde la empresa tenía un buzón para pagos fuera del horario comercial. Al lado de la antigua sede de Camelot Communications en Abilene se hallaba un cine que en ese momento proyectaba la película Mortal Kombat. Así que estacioné frente a la marquesina para aprovechar la luz y escribir el cheque, cuando de repente alguien golpeó la ventana del acompañante. Volteé la cabeza y vi que había 2 niños observándome. Era difícil determinar su edad exacta, pero habrán tenido entre 10 y 14 años de edad. Pensé que me iban a pedir unas monedas e inesperadamente, sin saber explicar por qué, sentí pánico. Fue algo indescriptible que nació desde lo más interno y primitivo de mi ser. El chico más alto sonrió y eso me heló aún más la sangre. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Por inercia, bajé el cristal y pregunté qué necesitaban. El chico sonrió aún más y pude ver que sus dientes eran muy, muy blancos. «Hola, señor, tenemos un problema», respondió, mientras el otro chico permanecía mirándome fijo, en silencio. La voz era la de un joven, pero su dicción era calma, tal vez muy aplomada para su edad. Sentí ganas de irme, pero no pude evitar seguir oyéndolo. «Verá, mi amigo y yo queríamos ver la película, pero olvidamos nuestro dinero», continuó. «Necesitamos ir a nuestra casa por él. ¿Nos llevaría?» Bueno, fue lo mejor que pude decir. Aquí es donde la historia se vuelve más rara, porque su compañero silencioso lo miró con una mezcla de confusión y de culpa en su rostro. Parecía algo sorprendido porque yo no había abierto la puerta de inmediato. El hablante me miró algo perturbado, como si supiera que estaba buscándoles algo raro. «Vamos, señor», dijo de nuevo, suave como la seda. «¿Qué película quieren ver?», pregunté finalmente. «Mortal Kombat, por supuesto», contestó. «Claro», respondí, y miré rápidamente la marquesina y el reloj en mi auto. La película había empezado ya 1 hora atrás y era la última función de la noche. Era claro que esos niños no estaban ahí para ver Mortal Kombat. Me interrumpió y dijo: «Vamos, señor, déjenos entrar. No podemos entrar hasta que nos deje. Solo déjenos entrar y nos iremos antes de que lo sepa. Iremos a la casa de nuestra madre». Me di cuenta de que mi mano estaba en la manija de la puerta, a punto de abrirla, pero la retiré de manera violenta por algo que me obligó a no mirar a los niños. Cuando los miré nuevamente, cuando mi mente volvió en sí, vi por primera vez los ojos de los 2 pequeños. Estos eran negros como el carbón, sin pupila y sin iris, solo 2 orbes negros que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina. El joven silencioso tenía una expresión de horror que parecía indicar 2 cosas: que había ocurrido lo imposible, pues yo no había abierto la puerta, y además me había dado cuenta de la realidad.
El niño mayor aparentó furia y reiteró: «Vamos, señor, no lo lastimaremos, tiene que dejarnos entrar. No tenemos armas». Esto me asustó aún más. Con ese tono prácticamente estaba diciéndome: «No necesitamos un arma». Elevó la voz y con palabras que mezclaban enojo y pánico, dijo por última vez: «No podemos entrar si no nos da permiso». Ya tenía la mano sobre la palanca de cambio y arranqué en reversa a toda velocidad. Cuando volteé hacia atrás para verlos bien, los niños habían desaparecido. Ese es el relato tal cual estaba escrito. Bueno, tiene algunas partes quitadas, algunas partes que no son importantes, enunciados que a lo mejor eran rimbombantes o que explicaban un poco de más, cosas que quedan claras. Pero esa es a grosso modo la historia de Brian Bethel. Él estaba estacionado fuera de un cine, ya a altas horas de la noche, en Texas, porque iba a entrar a un centro comercial a pagar o a depositar un cheque con dinero para pagar su internet. Recordemos, esto ocurrió en 1999, no había todos los sistemas que tenemos ahora de pagos en línea y demás, entonces tenía que pagar el internet en físico. Y como lo había olvidado, pues tuvo que ir a este buzón extemporáneo de pagos, ¿no? Estaba estacionado fuera del cine, donde estaban pasando Mortal Kombat. Se le acercan estos niños y queremos creer por la lectura corporal que él hace de los niños, que las otras personas a las que se les habían aparecido estos niños sí abrían de inmediato el auto o la puerta de su casa, porque cuando él se negó a abrir la puerta o simplemente no lo hizo, el niño pequeño, el más joven, no podía creerlo. Era como falló nuestro plan, lo cual no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? O sea, el niño lucía asustado de que no había funcionado su plan, y el otro niño intentaba y no lo logró, y incluso empezó a molestarse el niño mayor. Esto me da, porque si fuera una entidad paranormal, las entidades paranormales no muestran sentimientos, no muestran pánico, no muestran temor, no muestran nada. Y el niño, el mayor sobre todo, el niño menor estaba asustado de que no había funcionado el plan, pero nunca dijo nada. Y el mayor estaba asustado de quizá habría consecuencias hacia ellos por no haber logrado entrar al auto del hombre. Mostraba también enojo, lo cual es bastante curioso, enojo e incluso también un poco de exaltación y de sorpresa porque no había funcionado el plan. Entonces podría ser que algunas personas sean inmunes, por así decirlo, a esta hipnosis, o quizá el encanto de los niños radique en que se ven inocentes o se ven inofensivos, y las personas que han sobrevivido es porque se han dado cuenta de los ojos negros y han visto todos los focos rojos. Puede ser, es otra señal que a lo mejor al identificar su inhumanidad o su deshumanidad, uno se vuelve inmune ante el ataque y logra sobrevivir, logra escapar de esas criaturas. Puede ser. Pero también, ¿para qué quería entrar el niño al coche? Quién sabe, porque él le dijo, no sé, antes de que se dé cuenta ya nos habremos ido. Entonces, ¿qué iban a hacer? Porque ahorita vamos a ver que una posibilidad es que implanten algo, no en las personas, a lo mejor en las viviendas o en los coches. ¿Qué? No lo sé, pero lo vamos a ver con uno de los casos que vamos a ver más adelante. En los años venideros, Bethel no volvió a vivir un hecho como este, es decir, fue la única vez, y lo vamos a ver a continuación también en los demás casos, que no es algo que se presenta constantemente, como la actividad poltergeist o algún acoso por parte de una entidad paranormal. Los encuentros con los niños de ojos negros son algo que ocurre una sola vez en la vida, es decir, ninguno de las personas que los han visto han vuelto a tener otro encuentro con ellos, es de una vez. Y lo mismo ocurrió con Bethel, solo los vio esa vez y no los volvió a ver jamás. Lo que más le aterra a él, y aparte, bueno, él sigue hasta la fecha, esto fue ocurriendo en el 98, 99, algunos les digo, bueno, algunos dicen que a finales del 99, más bien fue a inicios del 98, como vemos aquí, pero fue a finales de los 90, y bueno, ya han pasado 23, 22 años de eso, entonces, y él sigue diciendo que esto en verdad ocurrió, lo sigue sosteniendo hasta la fecha. A él lo que más le aterra es que, como el suyo, hay cientos, si no es que miles, de casos prácticamente idénticos al suyo, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero a mí lo que me aterra no es tanto el número de cuántos hay, sino me aterra escuchar o leer este tipo de relatos y pensar qué les ha ocurrido a las personas que no han corrido con tanta suerte. Como les decía hace rato, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a las personas que no pudieron escapar, que sí abrieron la puerta de su coche o de su casa? ¿Qué les pasó? ¿Por qué los niños de los ojos negros quieren ingresar a los autos y viviendas de las personas? ¿Por qué requieren del permiso de sus víctimas para entrar? Que es algo muy específico. Porque uno pudiera decir, bueno, se trata de una organización, de una mafia que utiliza niños como
carnada, que hay muchas organizaciones que hacen eso, que usan niños como carnada para robarse otros niños o para asaltar a la gente. E incluso a veces los mismos niños son los que asaltan en algunos países de Latinoamérica. El problema es que si fueran niños delincuentes llevarían un arma y listo, se abrirían paso a la casa o al coche de las víctimas, pero no lo hacen, requieren del permiso explícito de las personas para entrar. Seguramente este último dato de que te requieran el permiso o requieran la invitación de su anfitrión, por así decirlo, de su víctima, te recordará a los vampiros, por lo que se lee en novelas como Drácula y lo que se ve en películas similares, ¿no? Normalmente el vampiro necesita de la invitación para entrar, ¿no? Incluso se ve en la serie de Drácula que está en Netflix, que es, pues, creo que la adaptación más moderna de Drácula, e incluso en esa versión del 2020 está presente este dato. Más adelante analizaremos esta y otras teorías que se tienen sobre el origen de estas criaturas, de los Black Eyed Kids o de los niños de los ojos negros. En la mayoría de casos de avistamientos o encuentros con los niños de los ojos negros hay ciertas variables que se presentan. Por ejemplo, siempre aparecen en pareja, eso nunca va a cambiar, siempre son dos niños, a veces dos varones o un varón y una niña. Curiosamente no he encontrado ninguno que sean dos niñas, siempre es o dos niños o un niño y una niña, pero siempre son dos, nunca aparecen de tres, nunca aparecen en grupos grandes, siempre aparecen en pareja. La otra cosa que siempre ocurre es la oposición a sus peticiones, los hace volverse más insistentes y agresivos, como vimos en el caso de estos dos niños que cuando el hombre no quiso abrir la puerta del coche, sobre todo el mayor primero insistió, todavía sereno, tranquilo, porque esa es otra cosa que salta, que aunque son niños, hablan como adultos. La forma en la que hablan es muy, muy elocuente, sin tartamudear, con un vocabulario muy rico, cosa que pues un niño de 14 años de cualquier parte del mundo no hace. Porque seamos honestos, que el niño de 14 años, una, tiene tanta actitud, tanta confianza en sí mismo, y dos, con regularidad. Normalmente un vocabulario ya un poco más extenso lo adquirimos ya más grandes, no a los 14 años y mucho menos a los 10 años. Entonces, una vez que este segundo intento de insistir no funciona, se vuelven agresivos y además se asustan o se sorprenden de que no está funcionando su táctica. Pueden saber lo que estás pensando, lo cual también en otros casos, en algunos se presenta y en otros no, es decir, que parecía ser que leen la mente. Y por último, que hay una ineludible sensación de terror que se apodera de las personas en su presencia. Y les digo sin saber por qué, porque ellos antes de que se den cuenta de que tienen los ojos negros y todo esto, al verlos por primera vez, se llenan de pánico, lo cual no comprenden porque es ver a un niño. Quizás si vieran a una persona adulta en medio de la nada, en la oscuridad, pues sí, traería cierto miedo a ser asaltado, a ser secuestrado, a ser violada en caso de que seas una mujer, pero ver a un niño no debería ocasionarte un miedo. Ver a un niño que a simple vista no se ve diferente, que no es un fantasma, claramente. Esas son las 4 cosas que están en casi todos, si no es que en todos, los encuentros de los niños con los ojos negros. Vamos rápidamente al primer corte del programa y regresamos para leer más relatos, más testimonios de los niños de los ojos negros. Así que vamos al primer corte y regresamos. Pues ya estamos de vuelta, amigos, muchas gracias por seguir viendo el programa. Todavía tenemos bastantes casos que revisar, varios testimonios, y posteriormente la última parte del bloque ya saben que es un análisis de los casos y de las probabilidades o las posibilidades de que sean estas criaturas. A continuación te presentaré algunos casos que encontré en algunos blogs paranormales referentes a los Black Eyed Kids. Estos casos fueron dejados de primera mano por quienes los vivieron, e incluso ambos, los dos que encontré, ocurrieron en Latinoamérica. Uno en Argentina y el otro no especifica bien, pero también ocurre en Latinoamérica porque está escrito en español. Uno de estos casos podría no tratarse de los niños de los ojos negros, o por el contrario, podría indicar que estos humanoides o estos seres de forma humana crecen y envejecen al igual que nosotros los humanos, y que no permanecen en la forma de niños siempre. O sea que podría haber una relación con otros personajes que más adelante veremos. El primero fue dejado por un usuario de un blog de creepypastas y de terror que afirma que es real. Hace poco, hace un año justamente, el 17 de marzo de 2020. Yo estoy grabando esto el 1 de marzo, ustedes seguramente lo estarán viendo una semana después, pero, o sea, es muy reciente. Y el relato dice lo siguiente, es corto. Hace unos días me sucedió un hecho muy parecido, porque arriba había un post de los hombres de negro y aparecía también el relato de Brian. Hace unos días me sucedió un hecho muy parecido, en Santa Cruz, Argentina. Eran casi las 4 de la mañana cuando mi hermano me pidió que lo recogiera de una fiesta de 15 años.
Cuando estaba estacionada, mandándole un mensaje, miren, es mujer. Cuando estaba estacionada, mandándole un mensaje para que saliera, una chica apareció en la ventana del conductor donde yo estaba, pero no podía verla bien. No obstante, como había reconocido la silueta de un niño menor a la estatura promedio, bajé el vidrio a la mitad, porque, les digo, se espantó de momento esta chica que cuenta esto, que es argentina, pero dijo, ok, es un niño, a lo mejor necesita algo, ¿no? Tal vez está herido, necesita ayuda. La miré y ella hizo lo mismo por un rato sin decir nada. Esto es algo que hacen muy comúnmente los niños de los ojos negros. Es decir, que algunos hacen contacto o de manera oral, inmediatamente, pero hay otros que no. Hay otros que pues, saludan, con la víctima o la persona contesta el saludo y se quedan callados por varios minutos sin decir nada, lo cual se vuelve incómodo y ningún niño hace, porque aparte no dice nada, pero aparte no se mueven como si fueran estatuas. Un niño, si es que llega a ser tímido, a lo mejor mira hacia abajo, juega un poco con los pies o con las manos, pero no se queda estático. Un niño nunca está estático, entonces eso se vuelve incómodo y extraño. Fue un momento incómodo y por unos segundos asumí que quizás la niña solo me había tocado el vidrio por mera curiosidad, puesto que estaba estacionada fuera de una casa y quizás esta le pertenecía a su familia. Es decir, que lo que creyó esta chica en primera instancia es que donde ella estaba estacionada, la niña vivía ahí y a lo mejor dijo, oye, ese coche no es de mi papá ni de mi mamá, le voy a tocar la ventana a ver qué onda, ¿no? Cosa que no debería hacer ningún niño porque nunca se sabe quién está dentro, pero ella lo hizo. La conversación comenzó de forma forzada. Ella me sonrió y me preguntó por la hora. Me dijo que no era de la zona y que necesitaba ayuda para ir hasta la casa de una amiga. Aquí se cae la teoría de que la niña viviera en esta casa, donde estaba estacionada la chica. Fue cuando dijo eso que me permití intentar analizarla, a pesar de la oscuridad que nos rodeaba. Recuerden, era la madrugada, iba por su hermano a una fiesta. Todo parecía normal en ella, hasta que tuve que acercarme más al vidrio para ver que sus ojos eran de un color negro total. Inclusive, la parte que debía ser blanca era negra y eso me sacó de balance. Me trastornó como nunca y empecé a temblar, incluso después de clavar las uñas en mis palmas. Perdón, pero esperaba a alguien. Finalicé la conversación rápido, echando el auto marcha atrás para perderla de vista. Pero al contrario a lo que me esperaba, ella levantó la voz y se aferró al vidrio del auto. Esto me perturbó aún más y como último intento de alejarme de esa niña, arranqué hacia el frente. Ella se soltó y me alejé del lugar por un rato. Cuando volví, mi hermano me esperaba ya enojado y cuando le conté lo que pasó pensó que me había drogado. ¿Qué opinan al respecto? Como ven, no había recapacitado porque yo había entendido que era un chico el que contaba el relato. No era una mujer, era una chica. No dice qué tan joven es, pero si fue a recoger a su hermano de una fiesta de 15 años, ella tenía mínimo unos 18 años, entre 18 y 20 y tantos años. Por eso fue a recoger al hermano. No había recapacitado que al ser ella mujer, la niña de los ojos negros que se le apareció era de género femenino. Y mientras que a Brian, que era hombre, se le acercaron dos varones. Lo curioso es que aquí se presentó una sola niña y no dos. Eso también es curioso. Y vamos a ver un poco más adelante en el episodio, uno de los casos quizá el más terrorífico de una pareja norteamericana de Estados Unidos, que eran obviamente un matrimonio hombre y mujer, y se les acercaron un niño y una niña. Entonces pudiera ver que hay como, no sé, buscan o toman la forma del género que tengan la persona a la que se van a acercar para crear cierto vínculo, cierta conexión, no lo sé. Pero eso es curioso que a los hombres se les acercan niños varones y a las mujeres niñas. Esto es bastante curioso. Otro relato que se encontraba en el mismo foro, todavía más corto el relato, ocurre, les digo, en Latinoamérica. No dicen qué parte, pero ocurre en Latinoamérica. Y esto es mucho más, bueno, no mucho, pero es más antiguo. Mientras que el anterior, que les acabo de relatar, ocurrió en 2020, en marzo de 2020, hace justamente un año. Este ocurrió el 11 de marzo, pero de 2017. Y decía lo siguiente. Yo estaba con una amiga durante el mes de noviembre del 2016, o sea, fue escrito en el 17, pero ocurrió en 2016, perdón, casi me ahogo. Andábamos paseando hasta que se hicieron las 7 de la noche, o nos dieron las 7 de la noche. Ella vive en un hogar de jóvenes, pues quiero suponer que esto es una especie de orfanato. Cuando estábamos por cruzar al kiosco a comprar algo que ella había olvidado, pasó un hombre en bicicleta muy cerca de nosotros. Cuando lo miramos, nos dimos cuenta que él tenía los ojos completamente negros y cuando nos vimos fue como si el tiempo se hubiera detenido.
Además de eso, él tenía una piel muy blanca. El hombre tan solo siguió en su bici, pero hasta ahora sigo pensando que era un niño de ojos negros, pero ya adulto. Les juro que esta vivencia es real. O bien, esta vivencia es muy corta, es un relato muy corto y es un encuentro que duró unos cuantos segundos. Aunque, bueno, quién sabe cuánto pasó porque está este elemento que es muy común en los avistamientos de extraterrestres o en los encuentros con extraterrestres, que el tiempo pareciera detenerse porque en efecto el tiempo sufre alguna adecuación o alguna perturbación, es decir, deja de transcurrir de manera regular. Hay personas que, como hemos visto en muchos casos aquí en el canal, desaparecen y vuelven a aparecer en otro lugar o en ese mismo lugar, pero meses o días o semanas después, ¿no? Como lo hemos visto ya en varios casos. En este caso, bueno, parece que no pasó tanto tiempo, pero el hecho de que ella diga que se detuvo el tiempo, puede ser que sí haya sufrido alguna perturbación el transcurso del tiempo en esos segundos que tuvieron contacto. Otra cuestión que no corresponde con los relatos regulares de niños de ojos negros es que no se les acercó y no les pidió entrar, porque para empezar no estaban ni en un coche ni en una casa, estaban en la calle. Entonces quizá también si te encuentras caminando solo en la calle estés a salvo de estas entidades, no lo sé. Porque esa es otra. Aunque hicieron contacto visual con esta cosa, esta criatura con los ojos negros, pues no se les acercó ni nada. Tampoco les pidió ayuda, no les habló, en fin, entonces no corresponde nada. Y lo curioso es que no era un niño, sino que era un adolescente o un adulto joven. Este chico de la bicicleta con la piel blanca y los ojos negros, podría ser que se habría tratado de un espectro quizá, o de alguna falla de la Matrix, podría ser una falla en la Matrix, como la llaman, de que hemos hablado de ese tema ya también, o efectivamente que los niños de los ojos negros pueden crecer y envejecer como los seres humanos, y esto va a ser importante más adelante en otro punto del episodio. Por último, antes de comenzar a repasar las teorías de qué podrían ser los niños de los ojos negros, si son vampiros como afirman, si son extraterrestres o qué, les contaré un último relato que resulta bastante increíble, es decir, bueno, los que hemos leído hasta ahora, pues no ha pasado a mayores. Bien podría ser un caso paranormal de esos que dices, ok, esto podría pasar. Este que estoy a punto de contarles es bastante increíble, bastante, pues sí, sorprendente, hasta el punto de que podría parecer una mentira. Pero lo encontré en un canal de investigación seria del caso de los casos de extraterrestres, de ufología y todas estas cosas, de encuentros cercanos con alienígenas y demás. Es un canal de origen español, que les digo, es un canal serio de investigación, es decir, no es un canal de entretenimiento, es un canal serio. Es un canal perteneciente a una página que se llama ufopolis.com, a cargo de Vicente Fuentes, que es un investigador bastante serio, bastante reconocido en España. Pueden buscarlo aquí en YouTube, su canal está como Vicente Fuentes y yo lo sigo desde el 2016. Así que debemos creer que este caso es real, o al menos proviene de una fuente confiable. Y bueno, este relato ocurre en Point Pleasant, en Virginia, en Estados Unidos, lo cual es importante porque este lugar es peculiar, ya que en este lugar es donde se populariza la leyenda del Mothman o del hombre polilla, que les mencioné al inicio del episodio, que les digo que ya tengo yo un episodio hablando de ese caso, que es extremadamente fascinante, el caso del hombre polilla. Aquí es donde, no el primer lugar donde se aparece esta cosa, porque en el episodio les menciono que el Mothman se aparece por primera vez en la historia, al parecer, o de que se tenga registro, en Japón, en el antiguo Japón. También se presentó en Chernobyl días antes de la catástrofe de la torre, de la planta nuclear, etcétera, etcétera. Pero es a partir de que se presenta en Point Pleasant en los años 60, para empezar, pues ya era un mundo más globalizado, por eso se empieza a popularizar y además se presenta o se materializa, o sea, se presenta ante los testigos a lo largo de varios días seguidos. Entonces por eso se conoce como Point Pleasant, como el nido o la cuna del mito del Mothman, pero sí es el lugar donde más avistamientos ha habido de esta criatura. Esto podría decirnos que este lugar, Point Pleasant, en Virginia, en Estados Unidos, podría ser un punto de encuentro ovni, como parecen ser muchos lugares del mundo, incluyendo, por ejemplo, el volcán Popocatépetl en México, en fin, muchos otros lugares. Y parece que Point Pleasant algo tiene que atrae este tipo de cosas o de sucesos. El suceso es narrado y protagonizado por una mujer que decidió permanecer anónima, que vive en Point Pleasant. Una noche está en su casa tranquilamente y le tocan a la puerta de su casa, lo cual era extraño.
A través de la mirilla de la puerta, ella ve dos figuras pequeñas y deduce que son niños. Estos querían pasar a su casa. Le estaban pidiendo explícitamente que los dejara pasar a su casa porque querían agua. Y esa era su única insistencia. No le pedían usar el teléfono, simplemente pedían insistentemente entrar a la casa. La mujer pudo resistirse a su extraña voz, que dice que era como hipnótica, y al igual que Brian, que se descubrió a sí mismo ya con la mano en la perilla o en la manija de la puerta a punto de abrirla, ella igual se descubrió a sí misma ya con la mano en la perilla de la puerta a punto de abrirla, lo cual obviamente hubiera permitido pasar a los niños. Sin embargo, logró resistirse a la voz de los niños y comenzó a sentir un miedo indescriptible e irracional, porque les digo, todavía que aparezcan dos hombres en tu puerta en medio de la noche, pues obviamente es motivo de pánico, pero encontrarse a dos niños, incluso uno se sentiría ridículo. ¿Por qué te espantas tanto con la presencia de dos niños? Entonces, este miedo que parecía ser irracional fue lo que hizo que la mujer como que se detuviera, a fin de cuentas por el instinto de supervivencia del miedo que despertó en ella. Frustrados porque la mujer no caía en el juego, los niños alzaron la cabeza y aún a través de la mirilla, la mujer vio horrorizada que los ojos de esos niños eran completamente negros, al igual que los casos que hemos visto anteriormente. La mujer se quedó pasmada en el lugar del otro lado de la puerta, afortunadamente sin dejar de verlos, tratando de entender qué era lo que estaba ocurriendo, qué eran esos niños o quiénes eran, por qué tenían los ojos negros, qué estaba pasando, por qué estaban en la puerta de su casa a mitad de la noche, por qué querían entrar. En eso, mientras ella los veía, pero sin verlos realmente porque los estaba viendo, pero pensando, analizando todas estas cosas en su cabeza, un destello verde comenzó a irradiar de los dos niños, un destello bastante fuerte. Y ante sus ojos, a través de la mirilla, en ningún momento abrió la puerta, todo esto lo vio a través de la mirilla de su puerta, de su casa. Ante su mirada, los niños cambiaron de forma y tomaron la forma de unos seres deformes, con grandes mandíbulas y colmillos, y además lo más curioso es que tenían la piel cubierta de escamas. Esto claramente nos recordará a los famosos reptilianos de los que tanto se habla. También tengo un episodio hablando de los reptilianos, de hecho fue el primer episodio del podcast, Los Reptilianos, una investigación impresionante que me abrió los ojos sobre ese tema que yo no conocía mucho. Los reptilianos, a la conclusión a la que llegué en ese episodio es que no son, como afirman muchos, que son personajes de la élite del mundo, que se disfrazan de hombres. No, eso yo creo que es una estupidez pensar eso, pero sí hay una raza, o hubo una raza, o una conexión entre estos seres de descripción reptil y la humanidad en algún punto antiguo de la historia, y quizá a veces regresan, yo que sé. El punto es que, al menos lo que nos da a entender este relato, es que los niños de ojos negros son seres reptiloides que adquieren la forma de niños, pero a fin de cuentas es un disfraz malo que se delata por medio de los ojos, que no los pueden cambiar. Entonces eso es bastante impresionante y bastante terrorífico. No he encontrado otro relato que lo cuente tal cual. Este es el único que les digo. La fuente de Vicente Fuentes, valga la redundancia, es confiable, es decir, él es un investigador serio y le llegan, así como a mí, incluso más, relatos de suscriptores de referentes al tema de la ufología. Entonces lo tomaría por cierto, ¿no? La mujer, debido a este suceso, ya, o sea, como que pudo salir de shock cuando vio que se convirtieron en estos seres reptilianos que estaban parados todavía en la puerta de su casa. Corrió a la planta alta, echó en una maleta unas cuantas de sus pertenencias y se asomó desde arriba por la ventana para ver si estaban los niños. Ya no estaban. Tomó la maleta, salió de la casa, no había nadie ya, no estaban los niños, no había nadie transitando por la calle en esos momentos, absolutamente nada. Así que echó la maleta rápido al coche y se fue. Se fue de la casa y pasó varios días en la casa de su madre debido a que no se sentía cómoda ni segura en su casa. Y con todo el motivo del mundo, es decir, unos invasores quizá de otro mundo habían estado ahí en la puerta de su casa y habían tomado otra forma. Ese caso, este relato último que les acabo de narrar, ocurrido en Virginia, va a ser importante un poco más adelante para entender las muchas hipótesis o las muchas teorías que se tienen al respecto de estos seres, porque son muchísimas, son muchas. Y ahora sí, ya les conté varios relatos ocurridos, uno en Texas, uno en Argentina, otro en Latinoamérica, una región específica desconocida, pero en Latinoamérica, hace poco, ambos casos, el de Argentina y el otro, hace 1 y 3 años, 4 años respectivamente, y además este de Virginia, que es el más impresionante, porque aquí los niños de los ojos negros
parecieran despojarse de su disfraz o de su mascarada humana. Pero ahora sí, revisemos algunas de las teorías más populares que se han hecho al respecto del origen de estas cosas y tratemos de averiguar qué son los niños de los ojos negros. Primero que nada tenemos la teoría de que son vampiros. Hay elementos que coinciden con el mito, digamos, romántico del vampiro. Cómo interpretan a los vampiros en las primeras relatos de novelas, en los cuentos, en las leyendas. Tienen la piel blanca, extremadamente blanca, ojos completamente negros, solo aparecen de noche. Todos los casos de niños de ojos negros ocurren de noche, nunca a plena luz del día, y además en lugares donde no hay gente alrededor. O sea, nunca se van a aparecer en una ciudad, no sé, en el centro de la Ciudad de México, en medio de la noche, porque está atascado de personas sin importar qué hora sea. Y quizá lo que más recuerda a un vampiro de este toque, digamos, romántico, como les digo, más narrativo, es que requieren de un permiso o de una invitación para entrar a la casa o al automóvil, a las propiedades de sus víctimas o de sus anfitriones, ¿no? Eso es lo que más recuerda a los vampiros. Por eso se hace la asociación de los niños de ojos negros con los vampiros. Como ven, hay varios elementos que coinciden entre los vampiros románticos, llámese Drácula, y los niños de los ojos negros. Tanto en las leyendas folclóricas y en los primeros relatos literarios, por ejemplo, el vampiro, así se llama, el título de la novela es El vampiro, de John William Polidori. Se las recomiendo, es muy buena, es previo a Drácula de Bram Stoker, muy muy buena. Yo la acabo de leer el fin de semana, una historia muy corta pero extremadamente buena. Y obviamente Drácula de Bram Stoker. Los vampiros no son presentados como monstruos como ocurre en otras historias. Por ejemplo, las que yo escribo, yo siempre presento a los vampiros como monstruos, no como humanos, sino como seres deformes, como animales prácticamente. Ellos no, ellos los presentan como personas que adquieren o que tienen gran fuerza, gran resistencia y además habilidades sobrehumanas. Es decir, lucen como humanos, pero no son humanos porque poseen habilidades extraordinarias. Igual que los niños de los ojos negros, parecen ser niños humanos, pero poseen varias habilidades como estos. Bueno, para empezar, los ojos negros que los delatan, pero sobre todo las habilidades de esta voz hipnótica, pareciera ser que tienen mucha más edad de la que aparentan por la forma en la que hablan, etcétera, etcétera. Hay muchas conexiones, al parecer, entre esos vampiros, esa representación del vampiro y los niños de los ojos negros. Si nos apegamos a la premisa de que lo escrito en Drácula era verdad y fue vivida en carne propia por Bram Stoker, como vimos en un video, si no viste ese video te dejo la etiqueta por acá, que tenemos que creer entonces también que la vivencia que tuvo en su juventud al lado de sus hermanos, en esa historia, que es la historia que se cuenta en la novela de Drácula, el origen, que es una historia que vive Bram Stoker con sus hermanos durante su juventud, en sus primeros años 20, en esa parte de la historia convive con una niña vampiresa que en realidad era mucho mayor de edad, aunque no envejecía, según la historia. Y aquí obviamente les digo que el autor de esa novela, que es sobrino de Bram Stoker, o el sobrino bisnieto de Bram Stoker, él dice que todo esto fue realidad. Entonces se supone que esta niña es de la edad de Bram Stoker, más o menos. Cuando son niños tienen más o menos la misma edad, la convierten en vampiresa y cuando se reencuentran ya más grandes, Bram Stoker ya tiene 20 y tantos años, sus hermanos son aún mayores. Bueno, su hermano, el mayor, es mucho más grande, ya es un doctor. La hermana tiene como 18 años, 19 años. Y pues esta niña, cuando la reencuentran, tiene la misma edad, sigue siendo una niña de entre 8 y 10 años, pero obviamente, mentalmente, tiene la edad de Bram Stoker y de sus hermanos, porque rondaban la misma edad. Entonces, este es otro elemento que comparte. Y algo que vemos, por ejemplo, en la película de Entrevista con el vampiro, o en la novela, no he leído la novela, pero en la película de Entrevista con el vampiro tenemos lo mismo. Una niña que es transformada en vampiresa desde niña y aunque su cuerpo no envejece y está condenada a ser una niña el resto de su vida, mentalmente y emocionalmente es una mujer. Y esto resulta frustrante para ella porque es una mujer en el cuerpo de una niña. Y esto ocurre en muchas otras historias ficticias, aunque les digo, supuestamente la de Bram Stoker ocurrió en la vida real, pero quizá los niños de los ojos negros, es una probabilidad, tomando en cuenta esto, que sean vampiros niños o vampiros jóvenes o niños que fueron convertidos en vampiros y que, aunque siguen envejeciendo mentalmente, físicamente siguen siendo niños y lo serán por siempre porque los vampiros no envejecen. Lo que me hace creer que no son vampiros es que si fuera un vampiro
y tomando en cuenta que las leyendas sean ciertas, es decir, las leyendas de todo el mundo, estos niños seguirían y acosarían a sus víctimas en sus sueños, como hemos visto en otros episodios, como en el caso de las vampiresas que se aparecieron en Rhode Island. En esos relatos, los vampiros a lo mejor requieren de una invitación para entrar a la casa, en algunos no. Por ejemplo, los casos de Rhode Island, en ningún momento se menciona el elemento de que necesitaba la invitación para entrar. Esta chica Sara, la vampiresa, la primera que se presenta, no requirió del permiso de su hermano, simplemente se materializó dentro de su habitación y supuestamente lo mordió, y de ahí comienza como esta plaga vampírica que se desarrolló en los años 1800 en Estados Unidos, en Rhode Island. Entonces, para empezar, ese elemento a veces está, a veces no, es más de novelas, no tanto de las leyendas. Y además, se supone que los vampiros, aunque en caso de que no los dejes entrar, te empiezan a seguir y te acosan hasta que vuelven loco a sus víctimas o logren entrar en su vida. Y estos niños de los ojos negros, si les dices que no pase, no pasa y ahí queda. El suceso no trasciende. Además, el hecho de que los vampiros pidan permiso para entrar a un lugar, les digo, es un elemento moderno del mito. Algo que está en las novelas, pero en muchas leyendas no está. No está presente en las leyendas de Lupir, que es el vampiro ruso, ni del Bricolacas, que es el vampiro griego, ni del Strigoi, que es el vampiro rumano. Y tampoco está, por ejemplo, en las leyendas de los vampiros o de las mujeres vampiros Tlahuelpuchi, que son las brujas vampíricas mexicanas. Eso no está en las leyendas, simplemente está en las novelas, en Drácula, incluso en esta novela del vampiro de John William, ahí no está presente. Entonces, quizá este hecho de la leyenda nos acierta, por lo que yo creo que no son vampiros. Porque les digo, si el elemento no está en las leyendas que afirman ser reales, entonces ¿por qué los niños de los ojos negros la dicen? Si son vampiros, no tiene sentido. Así que yo creo que los niños de los ojos negros por este elemento no son vampiros. También está la posibilidad o la teoría de que son demonios. Todas las personas que han informado sobre este tipo de experiencias han afirmado sentir realmente terror ante la presencia de los niños de los ojos negros. Un terror irracional que solamente puede ser explicado por una presencia demoníaca. Al jugar a la Ouija, se les suele pedir permiso a los espíritus y, en caso de contactar a uno, a los demonios, para comenzar y para iniciar la comunicación. No puedes jugar a la Ouija sin pedirle permiso antes a los espíritus, y supuestamente es posible contactar a algún demonio por accidente cuando se está jugando la Ouija, por eso es tan peligroso. Requieres pedirles permiso para comenzar y también para terminar, lo cual coincide con el permiso, solo que aquí es al revés. A los que están pidiendo permiso son los niños de los ojos negros, que serían los demonios supuestamente, no tú, así que no tiene mucho sentido. Además, se dice que cuando ocurre una posesión demoníaca, el poseso le da permiso a la entidad de manera implícita de poseerlo. Vemos en el caso que les platiqué de mi amigo que se estaba preparando para ser sacerdote y llevó a cabo o participó en un exorcismo efectuado por varios sacerdotes. La manera en la que le dio permiso, digamos, el chico poseído al demonio de poseerlo, fue llevando una vida de excesos, de alcohol, de drogas y todo esto, ¿no? Todo lo que va en contra de la religión católica. También ahí incluso se pide un permiso, en ese caso sí de los demonios, hacia las personas, y las personas se lo otorgan, aunque es un permiso implícito. Les digo, la manera en que se les da permiso es llevando a cabo actos pecaminosos, no literalmente pidiendo permiso. Sin embargo, al igual que con los vampiros, un demonio no se vería limitado por una respuesta negativa. Sería un poco estúpido que un demonio o un vampiro digan, oye, ¿puedo pasar? No, ok, y se van, y ya, y se van tristes y los demás se van contentos. Eso no ocurre. De acuerdo a las teorías parapsicólogas, los demonios cazan y acosan a sus víctimas, al igual que los vampiros supuestamente, manifestándose en su entorno. Cuando una persona supuestamente es atacada o acosada por una entidad demoníaca, no basta irse de un lugar. De hecho, hay personas que sufren estos fenómenos en una casa que está supuestamente malditas o poseídas la casa, y ellos creen que es la casa, se mudan y los fenómenos siguen ocurriendo ahí, porque el problema no era la casa, el problema son ellos, porque los demonios o los espíritus demoníacos los están siguiendo a ellos. Y los niños de los ojos negros no hacen esto. Cuando las personas logran escapar de ellos, escapan y ya, no pasa nada. Así que también por esto, yo creo que los niños de los ojos negros tampoco son demonios. O sea, no son vampiros y tampoco son demonios. Está también la teoría de que sean espíritus o fantasmas o almas en pena. Algunos expertos sostienen que el fenómeno puede tratarse de fantasmas de niños fallecidos, espíritus que han perdido su camino o que no encuentran la luz, y ellos no saben que están muertos y piden por lo tanto ayuda, pero ya no son humanos y por lo tanto tienen una extraña apariencia y un extraño comportamiento.
Yo en lo personal, tomando en cuenta esta teoría y habiendo leído ya bastante de parapsicología y demás, niego de tajo esta teoría, pues los espíritus, a diferencia de lo que muestran las películas de terror, no son hostiles ni buscan atormentar a la gente. Simplemente son marcas de energía que se quedan en nuestro plano terrenal. Lo expliqué de una manera bastante clara, lo que tengo yo de teoría de fantasmas, en el podcast que grabamos con Uriel, de Relatos de la Noche. Yo decía que yo a los fantasmas los entiendo como cuando dibujas, remarcas algo muy fuerte, haces un dibujo y lo remarcas muy fuerte en un cuaderno, lo hiciste tan fuerte que cuando pasas la hoja, el dibujo está marcado sin tinta, pero con los trazos en la página de atrás. Eso es un fantasma. Un fantasma no es una entidad inteligente que viaja entre dimensiones o que está atrapada en un limbo, no. Es simplemente una cicatriz o una marca energética que se queda en nuestro plano terrenal, pero que no está aquí. O sea, los fantasmas no son inteligentes, no son conscientes, son un eco que se repite y se repite y que no es consciente de lo que ocurre a su alrededor. Es decir, un fantasma no es una persona muerta, es un residuo de energía con forma de persona. Quizá porque lo que vivió fue muy traumático, la forma en la que murió fue muy traumático, o porque recurría, un lugar era muy recurrente en ese lugar. Por eso se dice que ciertos espíritus aparecen en ciertos lugares, porque en vida las personas estaban mucho en ese lugar, a lo mejor de tanto que visitaban ese lugar o que era tan importante para ellos, dejaron un fuerte rastro de energía, etcétera, etcétera. Pero los fantasmas no son como se ve en las películas, no se puede hablar con fantasmas, no se puede contactar con fantasmas. Incluso hay quien dice, desmintiendo esta teoría diferente a lo que yo estoy diciendo, hay quien dice que los fantasmas de niños que se ven en ciertos lugares no son niños, sino que son otra cosa disfrazada de niño, es decir, un demonio o algún ente demoníaco o malvado, y toman la forma de un niño para engañar a quien lo ve y llevar a cabo otras acciones malas. Dicen esto porque las almas que se quedan atrás, al menos según algunos parapsicólogos, se quedan atrás o se quedan en nuestro plano porque tienen una cuenta pendiente o están perdidas. Las almas de los niños, al ser puras e inocentes, porque no cometen ningún pecado ni ningún delito los niños, no pueden quedarse atrás a saldar ninguna deuda, porque no tienen ninguna deuda. Los niños no pueden convertirse en fantasmas, los niños mueren y pasan a otro plano, si es que hay otro plano. No se quedan aquí, no hay fantasmas de niños. Los espíritus, los espectros que se ven de niños no son niños, y es por eso que son tan peligrosos según muchos parapsicólogos. Así que, en esencia, no creo que los Black Eyed Kids sean fantasmas, pues los fantasmas no son hostiles, les repito. En los casos que se tiene de que algún fantasma es hostil, no son fantasmas, son otras cosas, no son fantasmas. Además, los fantasmas muy rara vez llegan a interactuar con los vivos, y esto ocurre en muchos relatos, que incluso en los de La Llorona nunca interactúa con las personas que la ven, ella se sigue de largo, y muchos relatos de fantasmas, de personas que ven fantasmas, los fantasmas ni siquiera los pelan, ellos son los que se espantan y se ponen locos. Pero los fantasmas se siguen como tal, porque no están ahí, les digo, no son entidades inteligentes, es un eco, es como una escena, como un GIF que se repite y se repite a través de los años porque hay un rastro de energía muy fuerte. Eso es un fantasma. Entonces ellos no interactúan con las personas. Los fantasmas, les digo, es imposible que interactúen con las personas. Muchas veces pasan de largo, como si de verdad estuvieran en otro plano, en planos diferentes que por alguna razón se empalmó con el nuestro, pero no están ahí realmente, aunque los podemos percibir. Bueno, algunas personas, yo no puedo, algunas personas los pueden percibir. Entonces, los fantasmas no se comunican con los humanos y además no son hostiles. Los niños de ojos negros sí son hostiles y además interactúan de manera directa con los humanos. Así que, de nuevo, los niños de ojos negros tampoco son fantasmas, según yo. Así que vamos rápido, antes de continuar con las siguientes dos y las últimas teorías. Vámonos al segundo y último corte del programa para regresar a la conclusión. Así que vamos y regresamos. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a su programa favorito, el podcast del Grimorio de Rix. Ya fue la última pausa, ya estamos por terminar. Nos quedamos en la siguiente teoría que se tiene del origen de los niños de los ojos negros. Ya revisamos, los vampiros no son vampiros, demonios tampoco son demonios y tampoco son fantasmas. La siguiente teoría que se tiene es que están involucradas algunas sectas o experimentos gubernamentales. Según algunas personas, cabe la posibilidad de que pudiera tratarse de la manipulación psíquica de los niños por parte de sectas, que en cierto modo es tan aterrador como la explicación de la posesión demoníaca, y muchas otras posibilidades sobrenaturales. Es decir, esto no es tanto sobrenatural, sino más bien una especie de hipnosis, pero resulta tan aterrador como una teoría sobrenatural.
La realidad es que hay cientos de miles de niños en todo el mundo que son fácilmente manipulables. Esta teoría también encaja perfectamente con experimentos de control mental realizados por los gobiernos y que en la actualidad ya sabemos que se han llegado a utilizar y se continúan utilizando en contra de la voluntad de la persona. Experimentos como el MK Ultra, que ya en algún futuro hablaré de él porque es bastante interesante el caso del experimento MK Ultra, que es a grosso modo un experimento o un método que usa el gobierno de Estados Unidos y quizá de otros países para literalmente controlar mentalmente a las personas. También no podría ser necesariamente un método de control mental científico, digamos. También está el caso de los zombies de Haití, que los zombies de Haití también tengo un video que fue de los primeros que grabé, así que les dejo por aquí la etiqueta si no lo han visto, también está en Facebook. En Haití lo que hacen, existen los zombies, pero no son zombies como en The Walking Dead o como en Resident Evil. No. Los zombies que hay en Haití son, ¿cómo decir? Son personas que los brujos de ahí, de Haití, sabemos que en Haití hay muchísima brujería negra y santerismo y todo esto, agarran a una persona y por medio de una poción, que no es una poción, sino más bien un compuesto químico, que tiene un elemento que posee el pez globo, junto con otras hierbas y otras cosas, y este es una droga que idiotiza a las personas y los despoja de su pensamiento, es decir, se vuelven zombies, se vuelven robots, y son utilizados como animales porque carecen de conciencia. Están tan drogados que hacen todo lo que se les ordene y son muertos en vida. Pero no están muertos, no son zombies, es decir, no son muertos reanimados, sino que son personas las que están drogadas y se puede hacer con ellas lo que quieran. Y hay muchas personas en Haití, cientos, si no es que miles, que sufren esta condición porque los brujos están coludidos con algunas mafias, con algunos miembros del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede ser algo parecido, según esta teoría, que por medio de una pócima o algún compuesto químico como de que usan en Haití para hacer a los zombies, entre comillas, o algún experimento científico ya más serio, como el MK Ultra, estén manipulando niños. En lo personal, yo veo muy descabellada la teoría de que sean zombies, entre comillas, zombies, entiéndase los zombies reales, creados por el gobierno o por alguna otra secta. Pero sí creo que pudiera tener alguna relación con los hombres de negro, de los cuales les digo, todavía no tengo un podcast, pero pronto lo haré porque es un tema que es incluso más interesante que este. Les digo, no creo que sean niños manipulados. Sí, tristemente hay desapariciones de niños, cientos, si no es que miles o millones de desapariciones de niños en todo el mundo. Muchas de ellas son para tratas de personas, es decir, para temas oscuros, pero que no tienen nada que ver con lo sobrenatural. También hay sectas que se encargan de secuestrar niños para sus rituales, como se dice que lo hace la reina Victoria, que ya he platicado muchas veces ese caso. La reina Victoria tiene acusaciones y obviamente por ser una de las personas más poderosas del mundo, pues sigue inmune tiene inmunidad ante esto, pero ella estuvo acusada en los años 70 de la desaparición de 11 niños que supuestamente utilizaron en una secta a la que ella pertenece para sacrificios y todo esto. Pero yo no creo que se trate de esto, de alguna secta o alguna especie de control mental, no creo eso. Pero sí creo que tenga que ver con esta otra teoría conspirativa de los hombres de negro, que también tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos. Y para explicarles por qué creo esto, les voy a relatar un último relato, de manera muy breve, que podría enriquecer esta teoría. Este suceso ocurre en Vermont, le ocurre a una pareja, un matrimonio joven. Vermont, recuerden, es el mismo lugar al norte de Estados Unidos, casi frontera con Canadá, en donde también ocurrió el suceso del grimorio de los hombres lobo que encontraron en una tienda de antigüedades. Es el mismo lugar, en Vermont. Ocurre durante un invierno, había una tormenta de nieve espantosa que las personas estaban encerradas en sus casas porque no podían salir. De hecho, las carreteras, los caminos estaban cerrados, no había manera de que alguien saliera en auto por Vermont en esos días, mucho menos a pie, porque había una tormenta que llevaba varios días sin parar. Una noche muy tarde, durante la tormenta de nieve, tocan a la puerta de la pareja. Y cuando se asoman, ven que hay un niño y una niña tocando la puerta de su casa. Los niños les piden pasar para calentarse, y aunque el marido se niega porque él siente este miedo irracional, que les digo, no pueden entender por qué lo sienten si son niños, lo siente y le dice a la mujer que no abra la puerta porque es una situación extraña, es decir, no hay manera de que los niños hubieran podido llegar al lugar. De nuevo, ellos lo estaban viendo a través de la mirilla, igual que la mujer de Virginia.
Pero lo primero que ve el hombre es que no hay huellas sobre la nieve, o sea que los niños parecieron haberse materializado ahí. Dos, los caminos estaban cerrados para los automóviles, es decir, no había manera que hubieran llegado en un auto los niños. Además no había adultos, estaban ellos solos ahí. No había manera de que llegara en auto, por donde los vieran era imposible. Y caminando mucho menos, porque la tormenta era bastante fuerte y ya llevaba muchos días transcurriendo sin parar. Simplemente era imposible que los niños hubieran aparecido ahí, así que el esposo le dijo a la mujer que no abriera. Sin embargo, la mujer pues se compadeció de ellos por el frío y les abrió la puerta. Los dos niños vestían de negro y tenían un look muy pasado de moda. Dice esta pareja que tenían ropas y cortes de cabello como los que se usaban en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial, es decir, como una especie como de coquito, sin patillas, el niño y la niña a lo mejor peinada de trenzas, qué sé yo, pero no se veían actuales. Los niños mantienen la cabeza baja todo el tiempo para que no les vieran los ojos, y evitando cruzar miradas con sus anfitriones, que es algo que hacen siempre en todos los encuentros los niños, para que no vean sus ojos. El marido está apanicado sin saber por qué, él simplemente no entendía, pero estaba muriéndose de miedo. Al preguntarles dónde estaban sus padres, los niños les respondieron que vendrían pronto. Y esto pues también lo sacó de onda a la pareja. Otra cosa que vale la pena resaltarla es que los tres gatos que tenían en la casa de mascotas se estaban comportando muy agresivos, les estaban gruñendo a los niños pero con miedo, o sea, nunca los atacaron, estaban como en un rincón con el pelo erizado y gruñéndoles, no sé cómo, bufando, se dice bufando los gatos, y eso nunca lo habían hecho, jamás habían actuado así con ninguna persona, lo cual se les hizo muy, muy extraño a la pareja. La mujer fue a prepararles a chocolate caliente a la cocina para calentarlos, mientras el esposo se quedó con ellos, pero no habló. El esposo estaba tan espantado que solamente estaba sentado junto a ellos mientras la esposa fue a la cocina y los veía, pero no estaban, nunca hablaron, no intercambiaron palabras el esposo y los niños. En eso, cuando la esposa ya se acerca a la sala después de unos minutos con las tazas de chocolate, los niños levantan la cabeza por primera vez, ya llevaban varios minutos ahí en la casa, levantan la cabeza por primera vez y la pareja queda horrorizada porque ven, en efecto, que tenían un enorme par de ojos negros sin pupilas, sin iris, solamente orbes negros. La niña, ante el terror, el esposo no dice nada, se queda pasmado, se queda en shock, al igual que la mujer trata de no tirar las tazas, y la niña, ante esto, no le importa el terror que están sintiendo la pareja y pide ir al baño. La mujer le dice que sí, que vaya, como puede, y la niña se para, va al baño, pero junto con su hermano, es decir, o con el otro niño. Los niños van juntos al baño y la pareja estaba como hipnotizada, no sabían qué hacer, estaban aterrorizados sin saber qué hacer, no llamaron a la policía, nada. De pronto, cuando los niños ya estaban en el baño, al hombre empieza a sangrarle la nariz. Algo que nunca le había pasado, al menos en presencia de su esposa, es algo que nunca en la vida le había pasado. Cuando le empieza a sangrar la nariz, aquí ya entran en pánico la pareja porque ya se dan cuenta que está ocurriendo algo extraño. Es decir, los niños tienen los ojos completamente negros, los gatos están furiosos, el esposo comienza a sangrar. Hay algo que está ocurriendo mal, algo extraño y algo no está bien. Hay algo sobrenatural, eso no es normal, no son dos niños raros, es algo más. Cuando los niños salen del baño, les dicen que sus padres ya estaban ahí, que ya habían llegado. ¿Cómo se habían enterado los niños si estaban en el baño? ¿Quién sabe? Esto obviamente espantó aún más a la pareja y lo que hicieron fue que corrieron a una habitación cercana y se encerraron ahí, el esposo y la esposa, y dejaron a los niños ahí en la sala. Los niños vieron, ellos entreabrieron la puerta y vieron cómo los niños atravesaron la sala, abrieron la puerta de la casa y salieron fuera. El esposo aprovechó este momento, sale corriendo de la habitación, cierra la puerta de la entrada ya con los niños afuera, cierra la puerta principal, pone los pestillos, los seguros y a través de la mirilla ve cómo los niños se alejaban en medio de la tormenta de nieve sin que los afectara, como si estuvieran en medio de un día soleado, pero había una tormenta infernal de nieve. Se alejan los niños acompañados de dos hombres de 2 metros de estatura vestidos con trajes negros. Esto llena de terror obviamente al hombre y por eso les digo que está esta conexión entre los hombres de negro y los niños de los ojos negros. Por estos hombres no les vio la cara porque ya estaban de espaldas, pero eran dos hombres, dos varones de más de 2 metros de altura y vestían trajes negros en medio de una tormenta de nieve, lo cual no tenía ningún sentido. Pasadas unas semanas, dos de los gatos, todo se quedó ahí, o sea, obviamente se espantaron mucho la pareja, pero ahí quedó. Y pasadas unas semanas, 2 de los 3 gatos que tenían desaparecieron sin dejar rastro, nunca supieron dónde quedaron los gatos. Y el tercero apareció asesinado dentro de la casa de la pareja.
Poco después de eso, al hombre se le diagnosticó cáncer debido a exposición a radiación, lo cual, o sea, tienes que hacer niveles de radiación muy altos durante bastante tiempo para que te dé cáncer. Y el hombre había desarrollado cáncer. Y entonces ellos inmediatamente relacionaron el cáncer que había desarrollado, porque el hombre trabajaba en su casa. No trabajaba en una planta nuclear, nada. Trabajaba desde su casa, no había manera y la esposa no lo tenía. Así que ellos asocian a que adquiere esta enfermedad desde la llegada de los niños, porque recuerdan que a él empezó a sangrar la nariz, porque el hombre fue el que estuvo durante más tiempo en presencia de los niños. Recuerden que la mujer se fue a la cocina durante varios minutos y él se quedó solo en presencia de ellos. Entonces algo irradiaron los niños, una especie de radiación nociva para el ser humano, que desarrolló cáncer este hombre. Otros testigos afirman que los niños de ojos negros lucen extraños, porque su piel pareciera pintada. Les digo que es muy pálida, pero parece que está pintada, es decir, que no es pigmentación natural de piel, sino que parecían ser que están maquillados o pintados como maniquíes. Y además pareciera que sus cejas también están pintadas, es decir, que no es vello real, sino que pareciera que están pintadas con pintura o con un plumón. Y además su cabello parece peluca, no es realmente, no luce como cabello real. Y de los hombres de negro, las personas que han tenido encuentros con los hombres de negro dicen lo mismo, que los hombres de negro parecieran ser maniquíes vivientes. Además de que tienen pues cuerpos bastante extraños, son hombres muy altos, les digo, todos con el mismo rostro. Pareciera que no tienen folículos de barba, que no tienen cejas. Y además, bueno, los hombres de negro, una de sus particularidades es que nunca se quitan sus lentes oscuros. Y quizá, ¿qué tal que debajo de esos lentes oscuros o gafas oscuras tienen unos ojos negros, al igual que los niños? Entonces pudiera ser que los niños de los ojos negros son hombres de negro, niños. Podrían ser clones o entidades, inteligencias artificiales que crecen, es decir, que son creadas en un laboratorio y que crecen al igual que un niño, como lo que vemos en Star Wars con los clones, pero en vez de ser soldados son pues estas agentes del gobierno que no son humanos, lucen como humanos pero no lo son, y que pues tienen, no sé, como objetivo asistir a las personas que tienen encuentros con extraterrestres para asegurarse de que no den la información, no sé, pero pudiera ser, y creo que esto es lo que más se acerca, lo que más podría ser verdad, que los hombres de negro y los niños de los ojos negros tengan alguna conexión, que pudieran ser la misma entidad, podría ser. Y eso deja abierta la pregunta, ¿serán reptilianos, tomando en cuenta el relato que les conté hace rato, de estos niños que cambiaron a seres reptiles enfrente de esta mujer en Virginia? ¿O serán tanto los hombres de negro como los niños de los ojos negros inteligencias artificiales súper avanzadas usadas por el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que sea? Porque a mí la verdad, de todas las hipótesis que hay, creo que esta es la que tiene más sentido. El propósito sigue siendo desconocido, ahí sí estoy teorizando, pero creo que sí hay una relación entre los hombres de negro y los Black Eyed Kids. Y finalmente obviamente está pues la opción de que sea un engaño, de que no sea más que pues una histeria colectiva. La explicación del engaño es lo más probable para todos aquellos que son completamente escépticos de estos temas. Sin embargo, si se tratara de un engaño o de una broma perpetuada por adolescentes aburridos, parece extraño que en todas las partes del mundo los relatos comparten experiencias similares y que además ningún culpable haya sido señalado, porque en últimos tiempos, cuando hacen este tipo de bromas, la verdad siempre sale a la luz, como ocurrió con el hombre lobo de Coita, Chiapas, y muchos otros casos que han salido a la luz que son fraudes o que son bromas. Y esto, a pesar de que apenas tiene 20 años de que ocurrió, o que lleva ocurriendo, porque nunca se ha detenido a lo largo de estos 20 años, pues nunca ha salido alguien que diga, bueno, yo fui, es mentira o es broma, nunca. Entonces no dudo que, como en todas las leyendas, haya relatos que sean falsos, pero lo más probable es que muchos de ellos sean verdad. Y muy probablemente el primero, el de Brian en Texas, sea verdad. Así que esas son las hipótesis, las teorías que se tienen sobre los niños de los ojos negros, que tienen que ver más con los extraterrestres. Ya como conclusiones, amigos, antes de cerrar con este episodio. Primero que nada, mi primera conclusión es que el fenómeno de los Black Eyed Kids no tiene nada que ver con fantasmas, ni con demonios, ni con vampiros. Es decir, que no es un fenómeno paranormal. Por paranormal entiéndase este tipo de entidades. Sino que más bien los Black Eyed Kids están vinculados de alguna manera al fenómeno ovni y a la ufología. Es decir, a los extraterrestres. Quizá los hombres de negro y los niños de los ojos negros, en caso de que sí sean la misma cosa, no son alienígenas encubierto, pero sí podrían ser una especie de inteligencia artificial o de autómatas utilizadas por el gobierno
porque ellos jamás romperán la secrecía alrededor de estos temas, porque finalmente si contrataran personas, que debe haber personas normales contratadas en estas agencias gubernamentales secretas, en la CIA y en la NASA y todas estas cosas, pero finalmente una persona, como ocurrió con Bob Lazar y con muchos otros ex empleados del Área 51 y de muchas otras de estas corporaciones americanas secretas, aunque tienen que firmar un contrato de silencio, porque si no los pueden demandar o incluso cosas peores, aunque firman estas cosas, muchos de ellos terminan dando a conocer la información, y estos seres, al ser inteligencias artificiales programadas, pues no tendrían motivo alguno para dar a conocer lo que ven o viven ahí, así que es probable, es un poco descabellado, pero podría ser que estos hombres de negro y los niños de los ojos negros sean más bien inteligencias artificiales y por eso lo usen como maniquíes, como seres que no son humanos del todo. Pero bueno, eso es lo que yo llegué a la conclusión. También podría ser que sean alguna entidad extraterrestre, pero esto creo que ya es mucho menos probable porque ¿qué harían en la Tierra? Entonces, eso es a la conclusión a la que yo llegué. Pero como siempre te digo, no te quedes con lo que yo te dije. Analiza, crea de tu propio criterio y si quieres investigar más, pues adelante. Y como siempre, déjanos saber tu opinión abajo en los comentarios si están en YouTube y en Spotify. Si ya lo escuchaste en Spotify y quieres comentar en YouTube, adelante. Eres más que bienvenido. Como siempre, dale like a este episodio si te gustó, compártelo con tus amigos, con todos los que sean fans del terror. Quizá para este momento ya somos muy probablemente 39,000 suscriptores. Seguramente ya dejé o dejaré en estos días un post en Instagram y otro en YouTube para que me dejen todas las preguntas, porque de especial de 40,000 suscriptores pienso hacer un preguntas y respuestas. Hace un año, en mayo, si no me equivoco, hice el primer especial, el especial de 4,000 suscriptores. En ese momento, en mayo, apenas éramos 4,000 y fue un preguntas y respuestas. Así que es un poco poético que ahora que llegamos a 40,000 antes de que se cumpliera el año, pues voy a hacer un preguntas y respuestas. Así que vea ese post si ya está y déjame tu pregunta que quieres que te responda en ese video del lunes que estaré subiendo. Te digo, sígueme en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook, en Twitch, que espero ya conectarnos pronto. Ahora sí, de verdad espero que nos conectemos por allá. Y sígueme en Spotify, y si quieres escuchar allá los podcasts, adelante. Esto fue todo. Muchas gracias por elegirme como tu acompañamiento, como tu opción de entretenimiento. Sin más que decir, yo me despido. Esto fue el podcast del Grimorio de Riggs y el misterio de los niños con los ojos negros. Nos escuchamos en la oscuridad.